Estos son los principales títulos de la hora. Internacionales. El Comando Central de Estados Unidos dio detalles de cómo va a ser el nuevo bloqueo a los puertos de Irán. La decisión del presidente Donald Trump de restablecer el bloqueo marítimo contra los puertos de Irán abre un nuevo capítulo en la confrontación entre Washington y Teherán y vuelve a situar al estrecho de Hormuz en el centro de una crisis con implicaciones mucho más amplias que en el enfrentamiento militar entre ambos países. La medida busca impedir el comercio marítimo con la República Islámica, reforzar la presión económica sobre el régimen iraní y garantizar, según la Casa Blanca, la seguridad de una de las rutas energéticas más importantes del planeta. El Comando Central de Estados Unidos, conocido como CENTCOM, anunció que sus fuerzas navales reanudarán el bloqueo naval sobre las embarcaciones que entren o salgan de puertos iraníes. Una operación que ya fue y ya había sido aplicada entre el 13 de abril y el 18 de junio antes de quedar suspendido tras el acuerdo de alto el fuego firmado por ambas partes. Aunque la medida ha sido presentada como un bloqueo naval, no supone el cierre físico del estrecho de Hormuz ni la interrupción total de la navegación comercial en el Golfo Pérsico. Su objetivo es más específico: impedir que los buques comerciales mantengan intercambios con Irán mediante un sistema de vigilancia, interceptación y desvío de embarcaciones administrados por la Marina estadounidense. En la práctica, cualquier barco cuyo origen o destino sea un puerto iraní puede ser identificado, interceptado y obligado a modificar su ruta. Si el capitán acata las instrucciones, la embarcación continúa navegando. Si las desobedece, Estados Unidos advierte que podrían movilizarla mediante operaciones militares. Washington sostiene al mismo tiempo que el resto del tráfico comercial seguirá contando con protección para atravesar las aguas de la región, por lo que pidió a todos los navegantes mantenerse en contacto con las fuerzas navales estadounidenses al aproximarse al Golfo de Omán y a los accesos del estrecho de Hormuz. La diferencia entre bloquear los puertos iraníes y cerrar el estrecho de Hormuz resulta clave para entender el alcance de la medida. Hormuz continúa siendo un corredor marítimo internacional abierto al tránsito de embarcaciones de distintos países. Sin embargo, prácticamente todos los grandes puertos iraníes del Golfo Pérsico dependen de ese paso para conectarse con el comercio internacional, de modo que controlar el acceso a esas terminales supone ejercer una fuerte presión sobre la economía iraní sin impedir completamente la navegación global. El restablecimiento del bloqueo marítimo llega después de que Donald Trump declarara roto el memorándum de entendimiento alcanzado en junio al considerar que Irán continúa atacando buques mercantes en las inmediaciones del estrecho de Hormuz pese al compromiso de reducir las hostilidades. La medida coincide además con una intensificación de las operaciones militares estadounidenses. De esta manera, también se le suma otro factor de incertidumbre, que es que Donald Trump anunció que Estados Unidos va a comenzar a cobrar una compensación equivalente al 20% del valor de la carga transportada a los buques que soliciten protección estadounidense para cruzar al estrecho de Hormuz. De concretarse, la iniciativa no solo incrementaría los costos del comercio marítimo, sino que consolidaría el papel de Washington, que busca asumir como garante de la seguridad en una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, una pretensión que Irán rechaza de plano y que amenaza con prolongar la confrontación del Golfo Pérsico. Nacionales. El 90% de los nuevos ocupados necesita trabajar más horas para aumentar sus ingresos. Un informe advierte que el mercado laboral atraviesa una transformación marcada por la pérdida de empleo formal y el avance de ocupaciones precarias. La mayor participación laboral evita un salto del desempleo, pero no alcanza para recomponer los ingresos de los hogares. El mercado laboral argentino continúa mostrando una aparente paradoja. Mientras aumenta la cantidad de personas ocupadas, también se profundiza la precarización del empleo. Detrás de la estabilidad de la tasa de desocupación se esconde un fenómeno que gana peso desde comienzos de 2025. La pérdida de puestos formales está siendo compensada por empleos informales y de menor calidad, una dinámica que refleja las dificultades de los hogares para sostener su poder adquisitivo. Así lo señala el último monitor sociolaboral elaborado por el Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo, que advierte que el proceso de reconversión del mercado laboral no está generando nuevas oportunidades de empleo formal, sino una expansión de ocupaciones más precarias. Entre principios de 2025
y el primer trimestre de 2026, los puestos de trabajo crecieron, los que más crecieron fueron los informales, tanto entre asalariados como trabajadores independientes. Como resultado, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 44,2%, uno de los niveles más elevados en los últimos años. Advierten también que el incremento de la ocupación no refleja una mejora genuina del mercado laboral. Por el contrario, sostiene que el aumento de trabajadores responde a una necesidad económica creciente y que la mayoría de esas nuevas ocupaciones no permite generar ingresos suficientes. Según el estudio, más del 90% de los nuevos ocupados necesita trabajar más horas para aumentar sus ingresos, pero encuentra dificultades al hacerlo debido a la debilidad del consumo. En el caso de los asalariados, las jornadas disponibles no alcanzan, mientras que los trabajadores independientes enfrentan una nueva demanda insuficiente para ampliar sus ventas. Esta situación se traduce en un incremento de la subocupación. En este contexto, el informe sostiene que el crecimiento del empleo no constituye un proceso virtuoso, sino la manifestación de un mercado laboral donde más personas necesitan trabajar, aunque los puestos disponibles no garanticen ingresos adecuados. Deportes. Y seguimos con el mercado de pases y vamos a hablar de quién es Tobías Andrada, la joven joya que River le compraría a Vélez. Y esto sin distraerse de la fiebre mundialista, pero River continúa muy activo en el mercado de pases y se acerca a concretar el arribo de un perfil poco usual en los últimos tiempos. Estamos hablando de una joya que acumula apenas un año en la primera de Vélez, que en casos como este acostumbra ampliamente vender en el exterior. Se trata de Tobías Andrada, el volante de 19 años que ya venía en carpeta en varias partes del mundo. El mediocampista central, que a veces se desempeña corrido a la derecha, regaló sus mejores momentos apalancando junto a algún socio más atado a la marca, logrando desplegar un gran juego mixto de interesantes contribuciones en ataque. A un año de su debut, se trata del juvenil con mayor crecimiento de la mano de Guillermo Barros Esqueloto, de sus mejores aciertos en un ciclo en el que escasos productos de inferiores lograron consolidarse. En su momento, un poco en broma y otro poco en serio, tanto el mellizo como el presidente Fabián Berlanga lo compararon con Federico Valverde, el uruguayo figura de Real Madrid. Por lo pronto, la selección argentina también se lo apuntó y así fue parte del subcampeonato del mundo de la sub-20 del año pasado. Por todo ello, y por su inclusión en rankings de promesas internacionales por Liniers, lo tenían marcado para una futura venta y blindado con una cláusula de rescisión de 14 millones de euros en su contrato hasta diciembre del 2029. Hasta ahora le aportó al equipo 3 goles en 35 partidos disputados. Internacionales. Venezuela mantendrá la reestructuración de la deuda externa pese al impacto del doble terremoto. El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, dijo que el plan seguirá en marcha mientras se ajustan proyecciones y criterios de pago, con el costo del sismo incluido. El gobierno de Venezuela anunció que mantendrá el proceso ordenado de reestructuración de su deuda externa, iniciado en mayo, a pesar del impacto del doble terremoto que afectó a la zona del norte del país el pasado 24 de junio. Calixto Ortega afirmó durante un acto del Consejo Nacional de Economía que en las últimas semanas se han realizado intercambios técnicos intensivos con nuestros socios y con las instituciones financieras internacionales. Ortega explicó que continúan afinando tanto el marco macroeconómico como el análisis de sostenibilidad de la deuda, incorporando el impacto económico de los terremotos. Señaló que se espera publicar estos trabajos en las próximas semanas y que constituirán una base para avanzar en una reestructuración ordenada, transparente y creíble, que permita crear el espacio fiscal necesario para la reconstrucción del país. El funcionario advirtió que la recuperación será más difícil sin nuevos financiamientos, lo que requiere normalizar progresivamente la relación de Venezuela con socios financieros internacionales. Ortega subrayó que la reestructuración de la deuda es una condición indispensable para restablecer el acceso al financiamiento externo. Según un informe publicado en marzo por Transparencia Venezuela, la deuda externa venezolana supera los $170.000 millones. La organización explicó que el cálculo responde a la falta de información oficial sobre el monto real.
Nacionales. El INDEC va a dar a conocer la inflación de junio con la expectativa de que quiebre el 2%. Estamos hablando del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que va a dar a conocer este martes el dato de inflación de junio, que se prevé que perfore el 2% por primera vez en 10 meses. La variación de los alimentos sería moderada, ya que la carne se mantuvo estable y si bien las verduras aumentaron, las frutas compensaron ese avance con bajas. El índice de precios al consumidor, el IPC de la ciudad de Buenos Aires, que sirvió como termómetro de la inflación nacional, se ubicó en el 1,8% para el sexto mes del año. Se destacaron aumentos en gastos de vivienda, tarifas del transporte público y el costo de la cuota de medicina paga. El aumento de salarios y bonos de los encargados de edificios repercutieron directamente en las expensas y costos de viviendas. En transporte, en tanto, el aumento de los boletos de colectivo y subte, sumado al tarifazo en trenes del 15% a mediados de junio, aportaron un incremento del 2,1% en esta categoría, ubicándose sensiblemente por encima del promedio. Los estacionales además volvieron a jugar a favor en junio con un aumento del 0,1% en cava y a pesar de la suba del 5,9% en verduras, la baja en pasajes de avión y prendas de vestir compensaron ese incremento. Deportes. Julián Álvarez sobre Argentina-Inglaterra por las semifinales del Mundial. Es especial, pero no deja de ser un partido. El delantero cordobés de Atlético Madrid se refirió al cruce de este miércoles por la Copa del Mundo y aunque reconoció la carga emotiva del encuentro, no le bajó los decibeles. El delantero de la selección argentina, Julián Álvarez, autor de un golazo clave para el triunfo 3-1 ante Suiza en cuartos de final, palpitó el cruce de semifinales del Mundial ante Inglaterra, este miércoles desde las 16. Y pese a reconocer que será un encuentro especial por la rivalidad histórica entre ambos, reconoció que no deja de ser un partido. En una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, el cordobés se refirió a la carga emotiva que tendrá el cruce ante los ingleses, que revive aquel encuentro de cuartos de final de México del 86, el día de los 2 goles de Diego Maradona, poco después de la Guerra de Malvinas. No sé si presión va a ser especial por todo lo que sabemos todos. No hace falta que mencione, pero no deja de ser un partido, expresó en sintonía con lo que había declarado el entrenador Lionel Scaloni. A su vez, el futbolista del Atlético de Madrid aseguró: "Lo más importante es que estemos a un paso de llegar a otra final del mundo. Vamos a dejar todo en la cancha para intentar dejar a la Argentina en lo más alto". Asimismo, también analizó al conjunto que dirige Thomas Tuchel. A Inglaterra se lo ve un equipo muy fuerte. Tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, entonces no sorprende que esté en semifinales. Sabemos que no va a ser fácil.